vuelve a cantar el coyuyo después de un año sin huella. En general es una tendencia, digamos, de las empresas a cada vez incluir más materiales con resistencia a glifosato y con genes, digamos, de resistencia a, bueno, con genes BT. Contienen distintas denominaciones de acuerdo a las empresas, ¿no? Pero en general lo que estamos viendo es que están tratando de apilarse ese tipo de eventos y con muy buenos resultados, ¿no? Hoy por hoy los rendimientos son muy parecidos, digamos, en todos los materiales. El hecho de que tengan estos genes RR o los genes de resistencia, digamos, a lepidópteros, le dan ventajas comparativas cuando estas plagas se presentan, ¿no? Si no están las plagas, evidentemente, o las malezas o campos muy infectados de malezas, las diferencias con un maíz común no las tienen. Bueno, lo que comentabas recién de la resistencia RR, o sea, lo que es al glifosato y lo que es BT a lepidópteros, sí. Bueno, yo creo que es la tendencia general que ya se viene señalando hace un par de años quizá, que va hacia eso, ¿no es cierto?, el mejoramiento. Sí, yo te diría que sí. Además es una cosa, simplifica muchísimo el manejo, ¿no? Yo te quería hacer un comentario, parece tonto quizás lo que te voy a decir, pero el año pasado tuvimos algunos problemas con algunas empresas que nos enviaban los maíces, digamos, con resistencia a glifosato, los materiales RR, y ellos nos decían que esos materiales estaban preparados como para tener un plus de rendimiento si aplicábamos glifosato, independientemente de que hubiera o no malezas, ¿no? Entonces uno normalmente la concepción que tiene es decir, si tengo un lote muy infectado de malezas con muchos problemas, esos materiales van a sacar ventaja, ¿no? Pero ellos decían que independientemente de la competencia de malezas, había que aplicarle glifosato. Bueno, hicimos un ensayo en condiciones libre de malezas, fue una tesis de un alumno de la facultad, de Claudio Turconi, desde acá de Balcarce, y lo que vimos era, teníamos los materiales RR con y sin la aplicación de glifosato. Y lo que vimos es que el rendimiento es exactamente igual. O sea, que el hecho de aplicar el herbicida o no aplicarlo no tiene un plus de rendimiento en los materiales. Pero lo que te está indicando es que evidentemente son materiales muy nobles en ese sentido, porque vos podés aplicar estos productos, hacer un muy buen control de malezas, digamos, y obtener diferencias de rendimiento por el mejor control de malezas. Cristóbal Colón vio por primera vez el maíz en las islas de Cuba en el año 1492 y fue quien lo introdujo a Europa luego de su regreso de América en el primer viaje realizado en 1493. A África y Asia fue llevado a comienzos de 1500 por comerciantes portugueses. Fue durante el siglo XIX cuando las primeras variedades de maíz, totalmente distintas de las cultivadas por los indios, fueron desarrolladas por los pioneros americanos, usando una selección masal simple, con lo que se inició el desarrollo de variedades de polinización abierta. En el siglo XX, la intensificación de la investigación en el mejoramiento genético condujo a un incremento espectacular del potencial de rendimiento con la creación de híbridos con alta productividad que revolucionaron la producción de este cereal, primero en Norteamérica y más tarde en otros países del mundo. En la actualidad se continúa con esa línea, donde los maíces transgénicos han producido un cambio sustancial en el mejoramiento de este cultivo. Que busca mi pobrecita, tal vez la danza le dé consuelo. Su pollo era un remolino, sus pies descalzos, trompos de fuego. Las empresas mandan ciclos intermedios, serían para sembrar en octubre y cosecharlos en los primeros días de abril con un 18 a 20% de humedad. Ese más o menos sería el planteo. De todas formas, en algunos casos hemos recibido materiales bastante precoces, de menor rendimiento, que te permitirían cosecharlos a fines de marzo con muy bajos niveles de humedad. El rendimiento es menor, pero tenés una ventaja, digamos, para la rotación o para tu manejo, de saber que esos materiales pueden funcionar y que tienen un lindo potencial de rendimiento, ¿no? Ahora, en general te diría que de los 60 materiales aproximadamente que nos envían las empresas, te diría que prácticamente 50 o 55 son de ciclos intermedios. No tenemos muy largos ni muy cortos. Ya prácticamente concluida la cosecha, estuvimos en un campo sobre la Ruta Nacional 226, entre las ciudades de Balcarce y Tandil, y conversamos con su encargado, el señor Lucas Kelly. Bueno, nosotros el maíz lo tenemos dentro de la rotación y es fundamental para la rotación. Entonces, siempre está el maíz presente en la rotación. Lo que pasa es que, bueno, en estas zonas
como bien dijiste, bastante marginal para el maíz, hay de cada 10 le embocás 2 o 3, digamos, o sea que entonces es un cultivo que hay que tener bastante cuidado en cuanto a la inversión, a los productos que se usan y a la plata que se le pone encima, porque la posibilidad de tener un mal resultado es alta, ¿no? Y lo que hace, por ejemplo, en este año, que bueno, que llovió bastante y justo en épocas críticas, yo creo que es un año excepcional, ¿no es cierto? Excepcional. O sea, este año fue un año muy bueno de maíz. Estamos hablando de unos rendimientos que mínimo 7, no sé, nosotros no llegamos a 10, pero de máximo, pero bueno, son muy buenos rendimientos, con muy buenos márgenes. Tiene buen precio el maíz. Pero bueno, es un poquito para compensar el año pasado, que fue un año pésimo de maíz. Entonces, un poquito, este año ayudó un poco, ¿no? ¿Y qué tipo de híbridos están sembrando? Y bueno, la finalidad del cultivo. Los híbridos que nosotros estamos usando, la mayoría son, en todos los casos son todos BT y también se combina el BT-RR, ¿no? O sea, la combinación existe, son los que mejores andan. El BT se ha impuesto, es una cosa que uno decía, pero acá no tenemos problema de barrenador, no tenemos tal problema, ¿para qué lo vamos a usar? Pero tiene otros beneficios, por ahí hay otros insectos que algo controla y entonces uno lo ha incorporado y se ha dado cuenta que uno tiene la gran ventaja de que puede estar en agosto cosechando maíz, eso es muy importante. Un año como este en donde la lluvia complicó bastante la cosecha, que no se podía cosechar, que no se podía entrar, que estaba húmedo, que no sé qué, o sea que con todos los inconvenientes que hubo en cuanto a la cosecha, uno dormía tranquilo, que el maíz no iba a tener el 100% parado, pero todo el maíz iba a estar bastante limpio para poder cosecharlo. Flor del Alto Perú, no hay otro capitán más valiente que tú. La zona sudeste bonaerense es una región con características hídricas y de temperatura que condicionan la producción de maíz, por lo que se le denomina una región marginal para este cultivo. Si bien la genética y las técnicas de labranza han permitido una buena adaptación del maíz en nuestra región, indudablemente las deficiencias hídricas condicionan en gran medida los rendimientos. Antes, durante y luego de la floración son los periodos más críticos, donde las condiciones de lluvia determinan los rendimientos. De allí que muchos productores han optado por un corrimiento de la fecha de siembra para tratar de evitar la sequía de principios de enero. Lucas, yendo un poco al cultivo, época de siembra y número de plantas y espaciamiento entre hileras. 3 puntos yo creo que es importante tener en cuenta. Bueno, con los años la época de siembra se ha ido atrasando. Digamos, nosotros, uno antes tenía como fecha límite entre el 1 y el 15 de octubre y ahora recién empieza a sembrar el 15 de octubre. O sea, digamos que, ¿por qué? Y porque el enero se ha puesto muy bravo, muy seco y entonces tira que tener el agua de febrero que lo ayude al mejor llenado y demás. En cuanto a distanciamiento, nosotros hacemos todo a 52. ¿Cuáles son las ventajas a 52? Bueno, primero hace años que lo hacemos, tenemos todo el sistema preparado para hacer a 52, que en su momento se hizo por una cuestión de control de malezas, básicamente, ¿no? O sea, no existían los RR, existían los maíces convencionales, y uno tenía que tratar de cerrar el surco lo antes posible como para provocar el sombreado rápido. Entonces, como nosotros hacemos todo en directa, era importante en ese momento. Y ahora yo creo que con los maíces, con los nuevos maíces, los nuevos híbridos y demás, que son muy resistentes a alta densidad, toleran la alta densidad y demás, y el canopeo. Y bueno, creo que esos son puntos a favor del 52. No quiero decir que vayan a andar más o menos, pero creo que controlan mejor la maleza, por ahí te ahorras una fumigada y demás. Y en cuanto a la cantidad de plantas, o sea, es lograr, yo creo que es lograr entre 65 y 72, 73 mil plantas es lo óptimo y en secano, ¿no? Siempre estamos hablando de secano. Lucas, y respecto a los maiceros de 52, ¿abundan, se consiguen? Sí, yo creo que sí, ya hoy casi todos los contratistas tienen maiceros 52 o tienen las dos opciones, ¿no? Claro. Pero sí, se consiguen.
Bueno, tenemos entonces que el cultivo, supongamos que fue avanzando. Control de malezas. En los maíces RR, ¿ustedes aplican algo de atracina en preemergencia? No, nosotros no aplicamos atracina. O sea, primero tengo que arrancar, los lotes en general están bastante limpios. O sea, arrancamos con el cultivo limpio, se siembra con el suelo sin maleza. Entonces ahí arrancamos y después vamos monitoreando a ver cómo viene la maleza. La gran ventaja del RR es que uno se puede ahorrar la atracina. Eso sí, si uno sabe que tiene una maleza complicada, en donde sabe que si le viene un periodo de seca en diciembre, en donde tiene que hacer el control de la maleza y no tiene humedad, yo creo que sí tiene que prever una atracina, pero yo no creo que a nosotros particularmente no ha sido necesario. En el próximo espacio nos vamos a referir al mercado de maíz. Hacemos una nueva pausa y ya volvemos. Después de un año sin huella, vuelve a renacer el grito.